¿cuántos vinieron con una actitud positiva esta noche? ¿Vienen con actitud positiva? Ahí está, me llega hasta el puño, hace el hermano Gerson aquí, me llega. Ahí estamos, muy bien. Entonces vamos a iniciar esta noche y el tema se titula, ¿cómo se titula? No, pero ustedes lo están diciendo como una afirmación y esa es una pregunta. ¿Soy portador del Espíritu Santo? Así sería, ¿va? ¿Soy portador del Espíritu Santo? Y si yo les hago esa pregunta a cada uno de los que estamos acá, ¿qué responderían? Responderían sí, ¿verdad? Sí, soy portador del Espíritu Santo, pero por fe, ¿verdad? Pero ser portador del Espíritu Santo también genera ciertas actitudes o comportamientos, ¿verdad? Es una acción y reacción, ¿verdad? Si el Espíritu Santo está dentro de mí, entonces hay ciertas actitudes o comportamientos que yo tengo de una manera automática, ¿verdad? Por ser portador del Espíritu Santo. Muy bien, entonces hoy veremos 3 cosas que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Repita conmigo, 3 cosas. Hoy veremos 3 cosas que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Entonces sabemos que al momento de que nosotros venimos y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Automáticamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿verdad? Esto es algo por fe, ¿verdad? Es por fe, es algo que sucede. Automáticamente cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador y digo, Señor, yo te entrego mi vida, el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros. Ahora, entendemos que la función del Espíritu Santo es darnos fortaleza, consolación y dirección, ¿verdad? Fortaleza, consolación y dirección. El Espíritu Santo es aquel que está siempre con nosotros, aquel que nos guía, aquella voz con aureola que nosotros escuchamos, que cada vez que vamos a hacer algo incorrecto nos dice, no vayas por ahí, es por acá, ¿verdad? Y también está la voz de Satanás, que es la que nos dice, sí, hazlo, lo vas a disfrutar, eso va a estar delicioso, nadie te va a ver. Entonces esas 2 voces son las que posiblemente nosotros escuchamos, la voz del Espíritu Santo, pero también está la voz del enemigo, ¿verdad? Entonces la voz del Espíritu Santo es la que nos guía, la que nos dirige, pero va a depender de nosotros si vamos a querer ser dirigidos por el Espíritu Santo o vamos a decidir hacer nuestra propia voluntad, ¿verdad? Va a depender de nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo está en mi vida, siempre seré guiado a 3 cosas fundamentales, ¿sí? Y hemos estado hablando de 3 cosas. ¿Cuáles serán estas 3 cosas? Ya vamos a ver. El Espíritu Santo siempre nos guiará a estas 3 cosas, pero va a depender de nosotros dejarnos guiar o no, ¿verdad? Yo creo que aquí todos tenemos al Espíritu Santo. Voy a repetirlo otra vez. Yo creo que aquí todos tenemos o somos portadores del Espíritu Santo. Ahí está, con más seguridad, ¿verdad? Entonces todos tenemos la capacidad de escucharle, ¿verdad? Todos le escuchamos. Ahora va a depender de cada uno de nosotros si vamos a ser guiados o no por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta de que Dios habla hoy? Claro, Dios les habla hoy. Dios les habla todos los días. ¿Cómo les habla? A través del Espíritu Santo, ¿sí? A través del Espíritu Santo. Entonces, ya no es válido decir Dios ya no habla como antes, porque incluso lo tenemos más cerca que nunca, ¿verdad? Con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y ese es un versículo que muchas veces lo hemos escuchado, ¿verdad? No contristen al Espíritu Santo. No contristen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo siente, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado eso alguna vez? Entonces, entendemos que el Espíritu Santo puede ser contristado. Y Efesios dice, no lo contristen, ¿sí? No lo entristezcan.
¿Y por qué Efesios dice no lo entristezcan? Porque definitivamente en la vida hay momentos, hay situaciones en donde nosotros tenemos comportamientos que al Espíritu Santo lo hacen sentirse triste, ¿sí? ¿Cuáles serían esos comportamientos? Puede ser el orgullo, el enojo, la ira, los celos, ¿sí? Todos los sentimientos, actitudes y comportamientos negativos, ¿sí? Todo lo que sea negativo es algo que contrista al Espíritu Santo. Los celos contristan al Espíritu Santo porque le estamos dando lugar a la carne, ¿verdad? La ira contrista al Espíritu Santo. La tristeza contrista al Espíritu Santo. Son sentimientos que como hijos de Dios no tienen lugar dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es más fuerte que todo eso. Entonces eso no tendría por qué afectar nuestra vida, pero son sentimientos o actitudes negativas las que hacen que el Espíritu Santo se contriste. Ahora, en nuestra carne, naturaleza humana, hay fuerzas que son más poderosas que nosotros mismos, ¿sí? A veces dicen las personas, es que yo con esto sí no puedo, es que yo no me controlo, ¿sí? Es que esto es más fuerte que yo. Una mujer que es celosa, ¿verdad? Que sus celos son más fuertes que ella, ¿verdad? Hay algunas bastantitas por ahí, ¿verdad? Que sus celos son más fuertes que ella y le inundan los pensamientos de mentiras, ¿verdad? Los celos. Entonces, ¿usted cree que eso alegra al Espíritu Santo? Eso lo único que hace es hacerle perder su tiempo, ¿sí? Hacerle perder su tiempo. Entonces así hay ciertas actitudes o comportamientos que hacen que el Espíritu Santo se contriste. Entonces vamos a entrar a estas tres cosas que el Espíritu Santo produce en la vida de una persona al momento de venir a morar en ella, ¿sí? Y si usted es portador del Espíritu Santo, estas tres cosas deberían estar en usted o deberían de ser parte de su día a día, ¿sí? Número 1, vamos a entrar a la gratitud. Repita conmigo, gratitud. Una persona portadora del Espíritu Santo es una persona agradecida. Amén. Una persona a la que el Espíritu Santo ha llegado tiene que ser una persona agradecida. Una persona agradecida, ¿por qué? Agradecida en primer lugar por la gran bendición de la vida, ¿verdad? Por la gran bendición de tener vida. Una persona portadora del Espíritu Santo comienza a entender muchas cosas y comienza a ser una persona agradecida. Hay gratitud en su interior. Y usted se sorprendería, ¿sí? ¿Cuántas personas mal agradecidas hay hoy en día? Hay muchas personas mal agradecidas. Hay personas que tienen un trabajo, no lo agradecen, sino que reniegan del trabajo porque no les gusta, ¿sí? Hay personas que tienen una familia, no agradecen por esa familia porque hay ciertas actitudes o comportamientos que no les gusta, ¿sí? No somos muchas veces agradecidos con lo que tenemos. Posiblemente lo que tú tengas y lo que yo tenga tal vez no es lo mejor. Tal vez hay personas que tienen mejores cosas, pero lo que tú y yo tenemos es lo que nos tocó, es lo que Dios nos ha dado, y es con lo que tenemos que comenzar a ser agradecidos, ¿sí? Y dice que la gratitud significa, o otro significado es bien recibido. Tener gratitud es recibir bien las cosas que vienen a nuestra vida, cualquier cosa que sea, ¿verdad? Cualquier cosa que sea. ¿Cómo recibirías tú un aumento de sueldo? Ay, bien, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿cómo recibirías tú un atraso de sueldo? No tan bien, ¿verdad? Y como que reniegan, ¿va? ¿Por qué se atrasaron? Seamos agradecidos con todo lo que venga a nuestra vida. Yo creo esa palabra que dice que los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Y hace un tiempo, unos días atrás, yo hablaba con una persona y yo le contaba, yo le decía,
Al final de cuentas, todo lo que yo he vivido o todo lo que yo he pasado, hoy no estoy arrepentido. No estoy arrepentido de todo lo que pasé, no estoy arrepentido de todo lo que viví. Más bien estoy agradecido con Dios, ¿sí? Estoy agradecido con Dios porque lo que pasé, lo que viví, me hace el día de hoy ser la persona que soy, ¿sí? Entonces, ustedes y yo tenemos que ser personas agradecidas. No importa qué es lo que tú estés atravesando, dale gracias a Dios. Comienza a ver las cosas positivas que hay en tu vida. Comienza a ver las cosas desde una perspectiva positiva. Y eso va a comenzar a cambiar el entorno que tú estás viviendo. Pero tienes que comenzar a ser agradecido. Una persona portadora del Espíritu Santo es, en primer lugar, agradecida. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: dad gracias ¿en qué? ¿En qué? Ok, en todo. Dar gracias o dad gracias o den gracias en todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. En enfermedad, en escasez, felices, a punto de separarse, amándose, celándose. Dad gracias en todo, todo, en todo tiempo. Ahora, ¿cuántos de nosotros mantenemos una actitud positiva en todo tiempo? ¿Cuántos de nosotros tenemos gratitud en todo tiempo? Y vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 28. Y tal vez ustedes puedan decirse, pero cuando las cosas van mal, no hay como un motivante para decir gracias, ¿verdad? ¿Quién va a decir gracias? Gracias, Señor, por esta enfermedad que me mandaste. O gracias, Señor, porque se atrasaron con mi sueldo. O gracias, Señor, porque estoy a punto de separarme, pero gracias, Padre, gracias. Yo sé que tú eres bueno en medio de todo. A veces cuesta tener esa actitud. Pero aquí hay algo que nos debería a nosotros de permanecer siempre agradecidos. Y lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Y dice así: así que, dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Me voy a detener acá. Así que, dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Y a qué se refiere esta parte de este versículo? Dice que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. O sea, al momento de que el Espíritu Santo viene y mora dentro de ti, tú eres parte de un reino inconmovible. ¿Qué quiere decir esto? Que tú eres parte de algo eterno. Que tú eres parte de algo que no tiene valor, que no tiene medida, que no tiene cómo calcularse, cómo medirse. Y es algo espiritual. Ese es el reino inconmovible. ¿Cuál es el reino inconmovible? El reino de Dios. Entonces dice: den gracias en todo momento, porque ustedes ya son parte del reino de Dios, del reino de los cielos, de algo eterno, de algo que no se puede mover, de algo que no va a variar, ¿sí? Dios no es un Dios variable. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, dice su palabra. Entonces somos parte de ese Dios, somos parte de ese reino. Algo inconmovible, algo que no se va a mover, algo que no se va a destruir, algo que no va a pasar, ¿sí? La enfermedad pasa, ¿sí o no? Las relaciones pasan muchas veces. Los problemas pasan, ¿sí? Todo en esta vida pasa. Todo en esta vida es pasajero. Lo único que es inconmovible, lo único que no se puede mover, lo único que no varía, es todo lo que viene de parte de Dios. Y cuando tú mantienes una relación con Dios, vamos, aplaudan bien, hermanos. Chica, ya ni ganas de aplaudir tienen ustedes. ¿Qué onda?
Todos aguados andan ahí, vamos a mandarles a hacer un examen de las manos para ver si están bien, ¿verdad? Entonces, Hebreos nos enseña esto y dice la segunda parte del versículo: y mediante ella, dice, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, aquí hay una palabra que a mí me gusta bastante y es no renegar, ¿verdad? No renegar. Y se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil, no reniegue, le decían a uno cuando era pequeño, ¿va? Deje de renegar. Porque uno miraba que a los hermanos, o en mi caso, yo miraba que a mis hermanas les compraban zapatos y las llevaban y les hacían, y a mí nada. No reniegue, me decía mi mamá. No reniegue, no reniegue. Se dice fácil, pero aprender a no renegar es un proceso. Pero es un proceso que trae bendición a nuestra vida. Cambiemos el renegar por la gratitud. ¿Sí? Tú le estás sirviendo a Dios en un área en esta iglesia. Sí. No reniegues el área en donde tú le estás sirviendo a Dios. En donde tú le estás sirviendo a Dios hoy, Dios está puliendo tu carácter. Dios te está ayudando. Dios te está formando. ¿Sí? No reneguemos. No reneguemos y seamos personas agradecidas con lo que tenemos. Y vamos a ver el punto número 2. El punto número 1, gratitud. Punto número 2, arrepentimiento. Repita conmigo, arrepentimiento. ¿Aquí hay personas arrepentidas o no? ¿Están arrepentidos ustedes? ¿El arrepentimiento qué es? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Es un sentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Es algo que pasa dentro de mí cuando sé que me equivoqué? ¿Qué realmente es o debería de ser el arrepentimiento para mí? Lo que realmente debería de ser el arrepentimiento para cada uno de nosotros es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Cuando una persona se arrepiente, cambia su manera de pensar. ¿Sí? Ese es un verdadero arrepentimiento. Ahora, cuando la persona se siente mal y se siente arrepentida, pero sigue en lo mismo, ¿sí? No cambia, no deja lo que es malo, la persona no está verdaderamente arrepentida, ¿verdad? Eso es un sentimiento de culpa, ¿verdad? Porque sabe que está haciendo algo incorrecto, pero no es un arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero es un cambio de mentalidad. Reconozco que lo que yo estoy haciendo está mal y comienzo a hacer las cosas bien. Ese es un verdadero arrepentimiento. Y aquí hay algo que me gusta bastante y está en primero Hechos capítulo 3 versículo 19. Yo tengo Nueva Versión Internacional por si ustedes sienten diferente en su Biblia, pero ahí va a aparecer en pantalla. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice así: por tanto, dice, para que sean borrados sus pecados, ojo, para que sean borrados tus pecados, arrepiéntanse, dice, y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que tengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios me muestra acá? Que el arrepentimiento trae algo tan valioso a nuestra vida que se llama paz. Cuando usted es una persona arrepentida o una persona que se arrepiente, usted recibe paz, recibe tranquilidad. Porque entonces el cambio de mentalidad que yo voy a tener me va a hacer a mí hacer las cosas bien. ¿Sí? Yo tengo un cambio de mentalidad y eso va a traer a mi vida paz y tranquilidad, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tiene el vicio de tomar
y se echa los grandes pulmones de Quetzalteca, pues, ¿va? Y íbamos y le da, y le da, y le da, y le da toda la semana. Así macizo, de esos buenos, que se quedan tirados. De esos que al día siguiente, no, a la semana siguiente de tomar, están arrepentidos, ¿verdad? Porque no tienen dinero, porque están todos hinchados, porque le hace falta un diente, porque huele mal, ¿verdad? Tiene el sentimiento de arrepentimiento. Pero, ¿qué sucede 3 días después? Otra vez lo miramos con el gran pulmón de Quetzalteca, ¿verdad? Él no ha tenido un arrepentimiento genuino porque no ha cambiado su manera de pensar. Cuando él entienda, cuando él se arrepienta y sepa que lo que él está introduciendo en su cuerpo es algo que en un tiempo le va a generar daños a su cuerpo, ¿sí? Que le está causando daños a su familia, que le está causando daños a su economía, ¿sí? Cuando él entienda eso, cuando él se arrepienta de verdad, él va a cambiar su manera de pensar. ¿Y sabe qué va a traer a su vida? Paz. Va a traer a su vida paz. Cuando nosotros nos arrepentimos, atraemos paz a nuestra vida. Dice Mateo capítulo 3, versículo 8: produzcan frutos, dice, que demuestren arrepentimiento. Produzcan, repita conmigo, frutos. Vamos, otra vez, frutos. Produzcan frutos, dice, que demuestren arrepentimiento. Entonces, no basta solamente con tener el sentimiento, ¿verdad? No basta con tener el sentimiento. Tengo que producir fruto. Y en la Biblia está el caso de un personaje muy famoso, que él tuvo el sentimiento de arrepentimiento, pero no tuvo el fruto, ¿verdad? Él sí tuvo el sentimiento de arrepentimiento, pero no tuvo el fruto. Y vamos a ver cuál fue el fin de este personaje que solamente tuvo el sentimiento, pero nunca se arrepintió de una manera verdadera. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 3. Mateo capítulo 27, versículo 3, dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Sí? Este fue el caso de Judas. Cuando él se da cuenta que realmente al que él había entregado era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Y él se dio cuenta, él entendió que lo que él hizo estuvo mal, ¿sí? Pero fue un sentimiento, y ese sentimiento lo hizo devolver el dinero. Él dejó, dice, tirar las monedas en el templo. Pero dice que él dejó tirar las monedas y fue y se ahorcó, se mató. Ahora, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si él hubiera dejado tiradas las monedas en el templo y hubiera ido corriendo donde estaba Jesús, incluso colgado en la cruz, y le hubiera dicho: Jesús, perdóname, te entregué, perdóname? Eso era lo que Judas tuvo que haber hecho. Pero la culpa, ¿sí? La culpa, el sentimiento, el saber que él hizo lo incorrecto, no lo dejó en paz, no lo dejó tranquilo. Y dice la palabra que fue y se ahorcó. Entonces, la Biblia me enseña a mí aquí que no es suficiente con el sentimiento. No es suficiente sentirse mal. No es suficiente saber que estoy haciendo lo incorrecto. Lo que Dios demanda de nosotros son frutos. Es saber que si estoy haciendo algo incorrecto, cambiarlo a algo correcto, ¿sí? Cambiar mi manera de pensar. Y cuando cambio mi manera de pensar, automáticamente cambia mi manera de actuar, ¿sí?
pero tengo que cambiar mi manera de pensar para cambiar mis comportamientos. Entonces, aquí vemos el ejemplo de Judas, que fue una persona que sintió arrepentimiento, mas no se arrepintió de una manera genuina. Caso contrario a Pedro, ¿verdad? Todos saben que Pedro negó a Jesús. Y Pedro le dijo: Señor, perdóname, te negué. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Verdad? Fue uno de los grandes predicadores de Jesús. Entonces, ahí se ve la diferencia, ¿verdad? ¿Qué tienen ustedes? Que se miran todos regañados ustedes. ¿Miran regañados, no? Todos aguados les miro los ojos a ustedes yo. Y vamos con el punto número 3, el último. Ya se va a ir a casa, hombre, tranquilo, relájese, ya se va a ir a su casita. Punto número 3, el perdón. Gratitud, arrepentimiento y perdón. El punto número 2 nos lleva al punto número 3, ¿sí? El ser personas arrepentidas nos lleva a perdonar o a pedir perdón, ¿verdad? A perdonar o a pedir perdón, a darlo o a recibirlo, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 4, versículo 32, más bien dice: sean bondadosos y compasivos los unos con los otros y perdónense mutuamente. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hermanos, vengan y perdónense entre ustedes, ¿sí? Mutuamente, así como Cristo, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Y eso es algo que yo creo. Yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces, ¿por qué es que como cristianos nosotros damos perdón? ¿Por qué nosotros damos perdón? Si un hermano viene y me ofende y me pide perdón, ¿por qué yo le voy a dar perdón? Porque yo fui perdonado ya por Cristo. Yo recibo perdón de Dios. Y como yo recibo perdón de Dios por medio de Cristo, entonces yo puedo dar perdón también. Porque si Dios me ha perdonado a mí por medio de Cristo, ¿quién soy yo para decirle: no, yo no te perdono a vos? No, es que eso sí no se perdona a vos. ¿Quiénes somos nosotros? Si Dios, el dueño de todo, ha buscado que nosotros seamos perdonados, ¿quiénes somos nosotros para no otorgar perdón? ¿Sí? Y yo entiendo que a veces hay casos en donde la gente dice: es que usted no sabe cuánto daño me han hecho. Es que usted no sabe cuánto sufrí yo en ese momento. Sí, pero entonces ese sufrimiento usted lo va a ir cargando toda su vida, ¿sí? Al momento de que usted perdona, usted suelta todos sus sentimientos negativos. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida al momento de que decidimos perdonar. Y a mí me llama mucho la atención porque a veces el perdón es algo que a través de los años yo he visto que en las iglesias se predica. Y se predica y se predica. Y usted va a ver que no va a pasar un año sin que se predique del perdón. ¿Saben por qué? Porque como humanos muchas veces hay cosas que dejamos entrar a nuestro corazón, a nuestra vida, que se arraigan, ¿sí? Y no somos fáciles para perdonar muchas veces. Retenemos, sí, ese dolor. Entonces no seamos de esas personas, sino aprendamos a perdonar a través del poder que el Espíritu Santo nos da. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 14. Dice así: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. ¿Sí? Si usted perdona a las personas que le hacen daño, a las personas que lo lastimaron, después si usted hace algo malo en contra de Dios, algo malo, algo que le perjudicó a usted en su momento, cuando usted venga y le pida perdón a Dios, Dios en ningún momento se lo va a negar. Pero ¿con qué cara yo voy a venir a pedirle perdón a Dios si yo no perdono? Entonces, cuando yo recibo perdón de Dios, automáticamente también puedo ¿qué? Perdonar. ¿Sí? Eso es algo que un creyente
portador del Espíritu Santo tendría que tener, ¿sí? Y no que nos estén rogando. Yo conozco a veces personas que hay que rogarlas para que perdonen, ¿va? Y que ya te perdoné, pero no te he perdonado bien todavía, ¿va? Ya te perdoné, pero aquí tengo algo todavía, mira. Entonces no ha perdonado, ¿va? Entonces el perdón es práctico, sencillo, pero cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y cuando hay situaciones que nosotros decimos es que no puedo, es que ¿cómo? El Espíritu Santo, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos guía, ¿sí? Él es el que nos da la capacidad de poderlo hacer. Y para ir finalizando, Efesios capítulo 1 versículo 13, ¿verdad? Es algo que a mí me gusta bastante este versículo, porque este versículo marca una gran realidad, ¿verdad? Marca una gran realidad para nosotros los creyentes, marca una gran realidad para nosotros los hijos de Dios. Y dice así, Efesios capítulo 1 versículo 13: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, ¿sí? Entonces me gusta bastante porque es bien específico, es bien explícito, ¿eh? Dice, cuando ustedes oyeron el mensaje de la verdad. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? El mensaje de la verdad es el mensaje de que Cristo ha muerto por ti, ¿sí? Y te purifica a través de su sangre, te limpia de todo pecado y te promete una vida eterna. Ese es el mensaje de la verdad, ¿sí? El mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz. Y dice, el evangelio que les trajo salvación. Ese es el evangelio que te trae salvación a ti y salvación a mí, una vida eterna. Y lo creyeron, dice. No solamente hay que escucharlo, ojo, no solamente se escucha, también se cree. Ese mensaje se cree con todo nuestro ser, con el corazón, con la mente, con el alma, con todo. Fueron marcados, dice. Ese día que tú decidiste levantar tu mano, que tú decidiste ahí en tu silla recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, ese día tú fuiste sellado, ese día tú fuiste marcado con el Espíritu Santo, con la promesa de Dios, ¿sí? Entonces es una marca, es un sello, es algo que nos identifica como hijos de Dios, es algo que nos ayuda en el día a día a salir de las circunstancias difíciles, de las situaciones. ¿Quién es el que crees tú que te da la fuerza para venir a recibir palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía a este lugar. El Espíritu Santo te atrae a este lugar. ¿Quién es el que deposita las ganas muchas veces de ir a una iglesia, de leer la palabra, de escuchar la palabra, de adorar, de cantar? Es el Espíritu Santo, el que está dentro de ti, que dice, quiero adorar a papá. Y te hace y te transmite el mensaje que Dios quiere hacerte llegar a tu vida. Ese es el Espíritu Santo. Es un medio de comunicación entre Dios y nosotros. Yo quiero que tú te pongas de pie. El Espíritu Santo nos fortalece cuando nos dejamos guiar e instruir por Él, de tal forma que no cedemos ante los deseos de la carne. Cuando tú y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando tú y yo realmente recibimos al Espíritu Santo y tomamos el reto de obedecer su voz, los deseos de la carne comienzan a menguar. Yo era una persona que a mí me gustaba bastante las fiestas. Me gustaba estar en fiestas, me gustaba tomar, me gustaba hacer tantas cosas. Y a medida que yo comencé una relación con Dios, todos esos deseos comenzaron a menguar en mí, ¿sí? Yo comencé a dejar todo eso, comencé a dejar amistades, comencé a dejar de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque había alguien que estaba morando dentro de mí.
que me decía que lo que yo estaba haciendo estaba incorrecto, que tenía que dejarlo, que ya no lo necesitaba. Y así muchos hoy en día tenemos todavía cosas en nuestra vida que ya no necesitamos, ¿sí? Si tú tienes al Espíritu Santo, hay cosas que tú ya no necesitas. Tú solamente lo necesitas a Él. Tú solamente necesitas su presencia. Tú solamente necesitas escuchar su voz. Tú solamente necesitas su amor. Solamente necesitas eso. El Espíritu Santo constantemente debe de estar produciendo frutos en nuestra vida. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo constantemente debería de estar produciendo frutos en tu vida. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando los frutos son totalmente opuestos. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando nuestro vocabulario no es el adecuado. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando nuestro comportamiento no es el adecuado. Cuando somos hijos de Dios, somos portadores del Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo hacia toda verdad y hacia todo conocimiento. Yo quiero que ahí donde tú estás puedas cerrar tus ojos.